de un par de cosas muy puntuales, ¿verdad? Que son las encuestas y la ampliación por 30 días del régimen de excepción. Era una cosa, Misael, que se veía venir, pues no había necesidad de tener 4 dedos de frente para saber que se iba a extender. Sí. La situación estaba en el debate de lo que exigían, ¿verdad? Bueno, se mantienen aún todavía, decían los elementos que la circunstancia. Entonces, si querés, porque es tema de tu matata, sí, empecemos nosotros, contigo. Me acuerdo que el día 29, si mal no me acuerdo, de marzo, contigo en tu programa, Las Cosas Como Son, lo dijimos y te decía que era necesario 3, porque técnicamente no puede verse diferente. Ahora, lo que se puede estar viendo en este momento como producto de lo que ha arrojado los primeros meses, eso es lo que realmente está sucediendo, y por esa razón se están poniendo los elementos de nuevo en la mesa y se mantienen. No es necesariamente decir que la cantidad de homicidios va al alza o están dándose, sino que la circunstancia es la cantidad de facinerosos que todavía existen, y a ese se refiere. Y aquí sí quiero volver a decir que nuestra Constitución, en sus artículos 30 y 31, permiten que se vuelva a repetir, no solo una vez, como muchos lamentablemente han tratado de decir, que la Carta Magna solamente una vez permite que se vuelva a dar ese régimen. No, dice mientras las circunstancias se mantienen. Entonces, ahora hemos visto el eslogan que es a acabar con las maras. Ese es el eslogan que está poniendo ya el presidente, porque ha visto el respaldo de la gente. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la política criminal que se está tratando de ver. Evidencia, sí, algunas situaciones que espero que los asesores llamados ministro y director le vayan poniendo, como por ejemplo, que se tome en cuenta ya la opinión de profesionales, que todavía no tenemos esa, y entonces quiere decir que tenemos que dar el paso más, como por ejemplo el psicólogo criminal y el criminólogo, pero como persona graduada, ¿verdad? No estudiante de Pekín. Te pregunto así a quemarropa, la postura de los 16 diputados opositores de no apoyar, ¿cómo la defines? Yo, con el debido respeto, yo no trato de ver quién es el de la bancada, o qué. Claro. Yo siempre lo trato de ver como es. Creo que en este momento todavía no se pusieron la mano en la conciencia, no vieron al pueblo, no fueron a preguntar a las personas que representan según su departamento y vieron lo que está sucediendo. Porque lo que pasa es que estamos viendo en las cabeceras departamentales principales de El Salvador el impacto. Sin embargo, hay gente que dice, de las que han entrevistado incluso en varios medios, que se debe de continuar porque esta situación sí es cierto que ya bajó en el interior, dicen, pero que todavía hay unos resabios que andan un poco fuertes. Y por esa razón es que yo sigo sosteniendo que el cuarto régimen va a ser necesario sesgadamente. Yo lo propongo que sea rural, porque es donde se están yendo a refugiar y de ahí están saliendo a hacer sus fechorías. Pero definitivamente esto va engarzado con lo que es las encuestas, y aquí es en nuestro país histórico. Y aquí yo lanzo esto a los radioescuchas. Cuando en nuestro país, que recuerden, no voy a poner 30, en los últimos 45 años, ¿qué presidente después de 3 años hubiese pasado por lo menos el 7? Yo creo que no tenemos ninguno. Y aquí el señor presidente actualmente tiene 8.34. Y no estamos hablando de que esto se lo han regalado. Si estamos hablando que incluso la UCA está dándole una buena nota, la Francisco Gavidia, y donde veamos hay buena nota. El que no quiere ver esto no está viendo la realidad salvadoreña. Aquí no necesitamos aplaudir. Aquí lo que necesitamos es apoyar. Aplaudir, el que te aplaude es el que después te abandona. Y eso es lo que ha sucedido. Todos los que han aplaudido en los grandes partidos han abandonado a los que los han guiado. Aquí necesitamos gente que te abandona. Y me encanta mucho algo que vi en unas frases motivadoras. Dice, a mí me interesa tener un amigo que esté conmigo siempre y no 1000
que me estén aplaudiendo cuando me está yendo bien. Este es el momento que el barco salvadoreño necesita a esa persona amiga que sea un salvadoreño y que trate de hacer bien las cosas. Bueno, mira, Marvin, la postura de los diputados de oposición, Arena, en su totalidad, bueno, los que quedan en el partido, la postura de el FMLN, los 4 diputados del FMLN, vamos con la señora Ortiz y en nuestro tiempo con Johnny Wright ha sido de que la violación de los derechos humanos y que, bueno, se tenía que analizar si las circunstancias que activaron el régimen de excepción o que avalan al gobierno para activar el régimen de excepción se mantenían, pero ellos hablaban particularmente del tema de violaciones y han seguido, y es el discurso que se ha mantenido de violación a los derechos humanos. ¿Crees tú ese planteamiento válido a estas alturas? Es de interpretación. Esto es como los economistas, ¿va? Que hay una escuela austríaca, está la escuela marxista, y entonces, y no se ponen de acuerdo los economistas si es mejor esto o es mejor lo otro. Y una vez que estás en el poder, desde ahí impulsan políticas económicas. Igual es esto. El gobierno tiene una interpretación y tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Punto. ¿Verdad? Ellos tienen una interpretación y no tienen la correlación en la Asamblea Legislativa. Se acabó. Para mí lo que ellos digan es su discurso político, que en las encuestas se ve que la gente no lo apoya, que ese es el otro punto también, ¿va? En el que ellos, yo hacía anoche a las 8 de la noche, mientras vos estabas en la francachela de la KL, yo estaba con Ronald Umaña en Canal 8 y tocábamos ese tema de las encuestas. O sea, yo le hacía ver a él, como una de las voces de la oposición, el hecho de... Perdón, ¿quién es la voz de la oposición? Una de las voces. Ah. Una de las voces. Ronald Umaña, porque le pregunté incluso ahí, ¿vale? Porque una de las cosas que tiene que nos dice la encuesta. ¿A dónde le preguntaste? En Canal 8, estuvimos en Criterios, el programa. Pues sí, okay. Al aire, pues, o sea, por eso lo digo también al aire. Pues sí, como, es que lo que pasa es que como se estaba quejando, que ya no lo llaman. No, pero Canal 8, ahí estamos los viernes. Vale. Entonces, la cosa es de que yo le planteaba que si las encuestas los iban a obligar a cambiar el discurso a la oposición o a las voces de la oposición. El problema es que no entienden que tienen que cambiar el discurso, porque ese discurso que han mantenido, las encuestas están reflejando que a la gente no le cala, pues, o sea, no los entiende. Entonces, él mismo usa una frase constantemente de Albert Einstein que dice que si sigues haciendo las cosas de la misma manera y esperas resultados diferentes, pues no los vas a tener. Entonces ellos han caído. No le ha calado. Entonces ellos no han entendido eso. Entonces, digamos que Arena, el FMLN, Nuestro Tiempo y Vamos, tienen un discurso allí en la Asamblea Legislativa y tienen un discurso de cara a sus votantes en el que creen que manteniendo esa oposición. ¿Pero cuáles votantes? Los que los eligieron a ellos, pues, o sea, es decirlo, ellos tienen 14, entre todos hacen 20 diputados, la oposición, ¿no? Entonces ellos le hablan a esa gente. ¿A qué gente le hablan? A las que votó por ellos, pues. O sea, Claudio Ortiz sacó, no sé cuántos, 5,000, 7,000 votos, algo así. Johnny Wright igual, 6,000, 7,000. Entonces ellos le hablan a esa gente, ¿no? Arena le habla a sus 300,000, creo que sacó, ¿verdad? O 200,000. El FMLN 200,000 entre todos los 14. Exacto. Pero ya no tiene los 14 porque ya se fueron. Entonces ellos le hablan a esa población, ¿no? Hay que entender que en el tema de pesos contra pesos y de la distribución proporcional que te franquea el sistema de elección de nuestro país, casi que la gran mayoría de los que entraron en los partidos de oposición, Arena, FMLN en nuestro tiempo, y Vamos, entraron por residuos. Claro, pero al fin y al cabo son votos que tuvieron y legalmente tienen la misma igualdad que un diputado que entra por cociente, pues eso no es. Pero entonces le hablan a pero esos ¿crees tú que hasta sus propios votantes entienden su discurso de oponerse a esto que arrolladoramente toda la población? Y es que esto no es, o sea, en serio, entiendan, esto no es ponerse a defender a nadie. O sea, esta es una cosa que a quién no le ha afectado la delincuencia y la criminalidad. Yo decía ayer, la oposición tiene dos caminos. O entiende las encuestas, o esperamos hasta el 2024, que ahí va a estar el resultado, vea, el veredicto final, pues, inapelable. Muy bien. Entonces, o sea, tienen dos caminos. Hoy voy a empezar por ahí.
el hecho de que hayan votado por estas personas no quiere decir que todavía se mantengan. Y lo hablo a título personal porque yo no voté por Nayib. Y al año, toda mi percepción al respecto cambió. Y cambió por las acciones que se empezaron a ver, ¿verdad? Entonces no significa que porque hayan votado por ellos, no significa que se sigan manteniendo con ellas. Eso por ese lado. Pero yo me voy a ir más que todo al discurso que ellos manejan de que el régimen de excepción es inconstitucional. Sí. Yo siento que no es inconstitucional porque el mismo artículo 31 dice que cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea podrá, digamos, restablecer las garantías. O sea, ahorita no han desaparecido esas situaciones. Ellos dicen es que ya no hay homicidios, pero las pandillas siguen ahí. Las pandillas siguen en la calle. Y hay un alto porcentaje que sigue y que de detenerse el régimen de excepción, esto puede generar lo que Marvin lo dice, reagrupaciones, ¿verdad? Marvin y Misael, Misael reagrupaciones. Dicen, ajá, reagruparse y volver con todo más enojados y hacer más daño. Yo lo digo brotes y rebrotes, ¿verdad? Entonces, era necesario que el régimen se le diera la continuidad y no solo por esa parte, sino que por la parte también el restablecimiento de las garantías del 12 y el 13, porque pónganle que lo hubieran detenido, pero ahí se va a quedar gente que había sido capturada, digamos, un día antes. Entonces esa gente a ley se va a tener que procesar según las garantías del 12 y el 13, ¿verdad? Que son las 72 horas de la administrativa y la otra, Ajá. Quédate ahí entonces, okay. Porque Carlos, me sorprendió una declaración del ministro de Hacienda esta semana, el jueves particularmente, cuantificando, magnificando el impacto en El Salvador de la delincuencia y la criminalidad y lo que ha dejado de percibir el país. 6,000 millones de dólares es lo que le cuesta al país que las empresas estén renteadas, que las empresas tengan ya en su activo el pago de las extorsiones, porque así es. Que la gente cierre sus negocios. Y también eso puede caer en que las empresas no paguen también al fisco. Exactamente. Porque no tienen liquidez. Porque no tienen liquidez. Carlos, ¿tú cómo analizas eso que dijo el ministro Zelaya? Bueno, hay varios estudios que se han hecho precisamente sobre los costos económicos de la violencia. Creo que él se refería al que hizo el Banco Central el 2016 con datos de 2014, que salió un poco alto en los costos porque agarró el pico de homicidios del 2015. Pero efectivamente hay una sangría de recursos de la violencia, digamos, de medidas tanto de prevención como de combate, como de lidiar con las consecuencias de la violencia, extorsiones, los costos médico hospitalarios, los costos institucionales, la productividad perdida, la inversión que se va, todo eso es enorme. Eso, bueno, en ese estudio salían como 6,000, en otros ha salido un poco menos, pero ponerle 3,000, 4,000 millones es anual, ¿verdad? Anuales, sí. Anual, no, es anual. Es una gran cantidad de recursos, ¿verdad? Eso es más del doble del presupuesto de educación, bueno, de lo que era el presupuesto de educación y salud combinados. Vaya, pero imagínate. A esto multipliquémoslo, perdón, Carlos, a esto multipliquémoslo por los años que podemos decir que se ha vivido esta guerra social más álgidamente, porque las pandillas llevan como 30 años, ¿no? Pero han habido, digamos, es desde la época de Paco Flores para acá, digamos, que se empieza a sentir que el monstruo, estamos hablando de ¿cuántos años podríamos hablar en sí de la guerra? ¿De unos 10, 15 años? No, que ya se disparó, estamos hablando de 20 años. Micrófono, por favor. 20 años. Sí, perdón. Estamos hablando que son 20 años ya. A ver, economista, y si le hacemos un calculito ahí, promedio 4,000 por año, ¿estaría correcto? No estamos mintiendo. Creo que es un número grueso bastante aproximado. Entonces, 4,000 millones
4.000 millones por 20 años, doctor, 80,000 millones de dólares. ¿Cuánto se pudo haber invertido eso en No, hombre, educación? Sabes en los salud? que el ministro, Sí, Carlos, sabes que el sí. ministro Zelaya hacía referencia de lo que estaba invirtiendo una de las más grandes empresas envasadoras de este país en el pago de la renta y lo que va a significar que ya no lo están pagando para ampliación de infraestructura, contratación de empleados y además de renovación de la flota para la distribución. O sea, esto es serio, Carlos, desde el punto de vista económico, esto es serio y quien no lo quiera ver, pues o está ciego o vive en otra galaxia o cómo se le puede entender. Agregarle el deterioro ambiental también. Bueno, yo ahora en la mañana antes de venir le preguntaba a una muchacha que nos colabora ahí con las tareas domésticas de la casa, que vive en Apopa, en zona Caliente. Caliente, Y caliente. le dije, mire, ¿y usted cómo ha visto ahí? Me dijo, tranquilo, se han llevado una cantidad de muchachos ahí de sus vecinos y dice que realmente la atmósfera que se respira es diferente, ¿verdad? Yo quiero traerles una anécdota que me pasó esta semana. Mi mamá tiene unas manzanas de cultivo ahí en Santa Rosa por Ciudad Arce y dejamos de ir nosotros desde el 2006. Por criminalidad. No, es que nos mandaron a decir que si yo llegaba, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a arriesgarme, dije, y fui con un señor, don Margarito, a quien le mandó saludos, que me dijo que íbamos a trabajarla. Vamos, pues le dije yo, me dijo, no, me dijo, si está tranquilo. Y he llegado, me he bajado con una tranquilidad y nos contaron que para que cuando llegara la Fuerza Armada, porque pasaba muy de vez en cuando, que no dijera nada, lo que hacían era que cultivaban pequeñas tareas, ¿verdad? Que son más o menos la sexta parte de una manzana y las rentaban ellos a los mismos cercanos y decían, mira, ellos dicen así en la zona. O yo sea, compré tu tierra, los criminales sí, se la estaban rentando a agricultores locales. Sí, para que a ellos... bueno, alquilando, Ajá, hacemos la diferencia porque van a... Lo que no es de ellos. Ajá, para que ellos pudieran tener algo legal. Y entonces, lo gracioso era que iba, que el que alquilaba, el arrendador, el arrendante, todos los años rotaba. Entonces, fui a ver, tiene hasta un río, y empecé a ver que cabal, como que fueran lunares, son 9 manzanas, se veían donde habían estado cultivando, y efectivamente tenía casa, se la desmantelaron completa, solo me dejaron la base. Así fue como dimos nosotros, porque aquello es horrible. Pero ya lograste ir. No, es que esa es la anécdota, que entramos aquello sin nada y dice un señor, no, dijo, es que lo que pasa es que los muchachos, como así le llaman, ¿verdad? Los muchachos dicen, ya no están molestando, dijo, si ya empezamos a sembrar y se ve la gente, la local que ha llegado y ya nos dejaron entrar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la cosa ha pegado, pues. Sí. Pero, perdón, solo, no, que yo ando buscando un mapa exactamente del 2014. En lo que buscas el mapa, Carlos, te insisto, el daño, la afectación a nivel país que le ha dejado el dejar crecer este monstruo es grande. Amén de la corrupción, porque ya sabemos que también por medio del tema del huevello, que supuestamente, porque hay un presidente que está preso y el otro que se fue porque si no, pues estuviera también posiblemente también preso. Los otros dos. 2 se han ido. 2 se han ido, porque sí. Pero uno está también preso, o sea, son 3 en total. Pero no vamos a hablar de eso, pero centrémonos en la masa de dinero que había ahí desviada. Entonces, el impacto, eso es, y que no lo quieren ver, o el que no lo quiere ver, ¿en qué país vive? Sí, yo creo que el impacto se da, bueno, obviamente a nivel del tejido microempresarial, son decenas de miles de negocios los que han cerrado por el asedio de las pandillas, porque apenas montabas tu pequeño negocio te caían, ¿verdad? Y realmente ha sido al pueblo el más afectado, ¿verdad? La persona que tiene su pequeña tiendita, su pequeña pupusería, al minutero, a la vendedora de verduras, etcétera. Pero también a negocios más grandes, por ejemplo, los que distribuyen mercadería, como ponías el caso de la envasadora, la Diana, etcétera. Todas las empresas que distribuyen a nivel nacional. Ya te echaste comercial, pero saludos a nivel nacional. Saludos a don Hugo. Ah, no, pero ya no es el dueño de don Hugo Barrera. Ya sea directamente o a través de los, porque digamos en las zonas más calientes ya no entraban los camiones repartidores de ellos, sino
subcontratada. Pero bueno, ahí hay un costo que obviamente eleva los costos de hacer negocios en el país y que lo hace menos tu atractivo. interpretación del por qué no lo entiende la oposición esto. Y te planteo la poderosa. De este desorden, porque sabemos que muchos instauraron sus famosas agencias Empresas de seguridad. Y lo otro es porque además el crimen organizado también tiene como caldo de cultivo esto, pues. Sí, bueno, yo no estoy Acordate seguro que las pandillas ayudan también a distribuir la droga. También. Yo creo que es más un tema ideológico. Yo creo que a medida que se vaya acumulando la evidencia del nuevo escenario, yo creo que la gente va a tener que aceptarlo, que así es. ¿Cuál gente? Los que ahora piensan que quizá el estado de excepción no está siendo efectivo, cuando ya vean la realidad de que empieza a florecer la economía, se den cuenta. ¿Tú crees que el discurso de Arena, de Carlos Saade, de René Portillo Cuadra, de Johnny Wright, de ¿Tú te Claudia imaginas Ortiz, a Johnny Wright viajando en un ¿tú bus? crees que va a cambiar ese discurso? Bueno, O sea. Johnny Wright yo pensaría que sí, porque creo que es un tipo más abierto a evidencia que los otros, ¿verdad? Ahí depende del nivel de ideologización de la persona. O sea que es un discurso más político. Sí, es lo que te Sin decía. Es un discurso político de burbuja, Sin duda. porque estos no han padecido esas situaciones. Los que la hemos padecido, los que hemos sufrido infinidad de asaltos, extorsiones, porque que te llegue un niño, te dé el celular, porque a mí me pasó, te dé el celular y te diga, ya le van a hablar, y te cae la llamada, y resulta que la llamada la hacen del penal, y es el tal Luther que mató a una señora allá en el lago, a la misma mamá, porque le descubrió que tenía armas. O sea, cualquiera recibe una llamada así, después investigan y o sea, te da Pero, pues. Miren, Entonces, solo voy a hacer un paréntesis. Por favor, hay 1000 conectados ya en el canal de YouTube, las cosas como son, con Josué Natambach, y solo tenemos 36 likes. Ey, denos el like. den like, denos el porque like. cuando le dan like, le dicen a Apóyennos. YouTube que este es un contenido que te interesa, que te gusta, y bueno, pues nos va bien, pues nos va bien. Pero yo quiero terminar, Nathan, Dale, porque he dale. hablado menos que todos. Sí, ¿verdad? Ajá. Discúlpame, pues. Sí, te perdono. Sí, fíjate que lo que le pasó a Misael, a mí me pasó también con una propiedad que tengo a 15 minutos de mi casa. Y no podía entrar por lo mismo, por las pandillas, ¿verdad? Eran los números los que molestaban ahí. Ahora está tranquilo. Pero se ha sentido la seguridad, pero no debemos de dar un paso atrás. O sea, ya nos metimos en este rollo, vayámonos hasta las últimas consecuencias. O sea, que no nos doblen el brazo. Y qué bueno que tenemos un presidente valiente, qué bueno que tenemos los votos que necesitamos en la Asamblea Legislativa, pero a mí me parece bien fuera de lugar los discursos de la oposición. Yo no me veo a una Claudia Ortiz viajando en bus, al Johnny Wright agarrado así y con un señor que te pone todas las axilas en la cara. Yo no me veo a esos niños afresados haciendo esto, pues, no porque lo quieran, sino que por la misma necesidad que muchos tenemos de usar el transporte público, ¿verdad? De que nos exponemos a que nos asalten a cada rato. Entonces, claro, si esta gente vive en una burbujita donde siempre han sido los niños que todo lo han tenido, es lógico que no empaticen con la población. Entonces, yo los invitaría a estos señores diputados que empaticen, o sea, que vayan y que vean lo que realmente vive la gente y que vayan ahora que las cosas han mejorado, también que vean y consulten con la gente para que la gente les cuente la seguridad que tienen. Ya encontraste lo que estaban buscando. Sí, es que lo que pasa es que este mapa... Porque yo voy a hablar un poquito más. Ya te vamos a devolver la palabra. Este mapa que están viendo acá... Lo analizamos contigo ese mapa en un programa, recuerdo. Sí, este mapa es del 2014. Es el que incluso el gobierno manejaba a nivel internacional a través de la policía, y de aquí tomaron... Este era el mapeo del 2014 de El Salvador. Lo rojo obviamente es la cantidad de territorio ganado por las maras. No sé por qué los obligaron a que dieran algo real. Y ese año lo dieron. Entonces, este es el del 2015. Básicamente, el único punto amarillo. Los bolsones son. Es decir, lo de arriba, pero el punto amarillo del centro de El Salvador es San José Guayabal. Ese era el único punto amarillo que teníamos de ahí. El del alcalde. Sí. Vilanova, sí. De Mauricio, sí, del sheriff. Ajá. Es cierto, un gran saludo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos esto,
que era lo que manejaba la policía y era lo que externaba cuando todo aquello que decían que medicina legal, creo que en esa época estaba todavía el doctor Fortín, manejaba las cantidades de muertos, etcétera, me pongo a pensar que si a esos diputados de esa época, que muchos están todavía, les ha gustado que El Salvador se vea así de rojo. Hay que decirlo. Porque ni se dieron cuenta, creo que pasó eso. Lo que está diciendo Misael es que el 85% del territorio nacional estaba bajo control de la Así es. O sea, voy a repetir, el 85% del territorio nacional. Ese mapa es del 2015. Imagínense cómo puede estar ahora. Sí. Ahora, Mira, Mario dice, fíjate, porque es bueno escucharlo. Mario dice, ya todos los medios son aduladores de Bukele, democracia ya es el pasado. Dice. Es que la democracia es eso. No, yo quisiera que entendamos una cosa, miren, cuando en el pasado se le gritaba a la oposición bajo una ideología y pseudos seguidores de Marx y de toda esa gente, parafraseaban y era bonito y decían y hasta parafraseaban y le ponían frases famosas a otras personas emulándolos, etcétera. Ahora que estamos viendo los impactos que de verdad alguien le está golpeando a la delincuencia, le estamos tratando de minar. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa pensar si lo que estamos buscando es regresar para mantener negocios. Pero, en serio, te pregunto, Misael, ¿qué hay? En la cabeza de alguien se puede creer que te puedas enojar de que el país supere esto. Pero hay gente así. Solo termino esto. El problema no es que quiera. Lo que sucede es que se ve el bolsillo nada más de la persona. En El Salvador tenemos lamentablemente diferencia. Yo me acuerdo que en 1985-86 vinieron los de bancos de Europa y le dijeron a los bancos salvadoreños que por qué cobrando tanto interés tenían una liquidez bastante baja y era porque estaban llenos los bolsillos particulares. Les decía, nosotros cobramos el 5% y pagamos el 1% al inversor y nosotros somos millonarios y ustedes con tanto no lo son. Entonces yo me voy al contrario. Aquí, ¿por qué razón? Es que lo que sucede es que si en una colonia matan a una persona o roban enfrente, hay que llamar rápidamente a la compañía de seguridad, porque la policía no tiene el abasto y no tenía la protección legal. Ahora la está teniendo. Tampoco tenía los recursos. Hubo alguien esta semana que dijo, y eso me entristeció porque dijo, hoy dice van a durar, pongamos unos 10 años más, dice, pero en 10 años, dijo, van a llegar todavía jóvenes para que puedan ir a la cárcel y ahí se verán con la historia real. Dice. Eso ya es estar preparándose y estar preparando mentes para el mañana de lo que no es posible. Yo no puedo estar envenenando a un niño de 5 años para que cuando pueda votar en 15 años esté envenenado. Eso es antipatriótico. Eso es no querer a El Salvador. Hay una cosa que hay que entender para la gente que siente de que de repente todas las voces están como cerrando filas alrededor del gobierno. Yo lo que entiendo es lo siguiente. Este país necesita que se haga un cambio radical. Es que precisamente por eso fue que yo me involucré en el movimiento Nuevas Ideas. Porque esperabas un cambio radical. Porque tiene que hacerse un cambio. El doctor Acevedo fue presidente del Banco Central de Reserva con el gobierno de izquierda. Con el gobierno de izquierda. La gente esperaba que ese gobierno de izquierda hiciera las cosas que está haciendo el presidente Bukele, que se comportara. Exactamente, yo sé, por eso lo digo. Entonces, esperaba, lo que acabas de decir tú, por ejemplo, el tema económico. O sea, es que aquí los bancos te ofrecen créditos para babosadas, pero no te ofrecen créditos para que pongas un negocio. Si yo quiero ir a un banco a pedir un crédito para poner un negocio, porque soy emprendedor, esto que se llama que soy emprendedor, la banca no te lo da. Te dice, espere 2 años y si ya su negocio es rentable, pues ahí le podemos dar, ¿verdad? Para que crezca, para que expanda. Pero no podés salir. Y hay mucha gente con buenas ideas, con buenos proyectos, que no puede. ¿Les querés dar la casa para hipotecarla? Tampoco te dicen. Pero ahí te están llamando, mire, tenemos una tarjeta y le podemos dar una adicional para su hijo, para su mujer. O sea, te dan dinero para que gastes, no para que inviertas. Ese sistema económico también es otro proyecto, es otra deuda que también el gobierno tiene que
es comenzar a trabajar, ¿verdad? Entonces, si la gente votó, y es que hay algo que deben de entender, si la gente votó tan masivamente, y recuerdo, por ejemplo, que una semana antes yo estuve en una entrevista antes de las elecciones, el jueves, y la elección era el domingo. Estuve en un programa con nuestro amigo Nacho Castillo. Entonces yo les expliqué los cálculos que nosotros teníamos en ese momento que se iba a ganar en primera vuelta. Ahí mismo me dijo Carlos Araujo, Nacho, estábamos en el debate, que era imposible que se ganara en primera vuelta. Y se ganó en primera vuelta. Para la siguiente elección se decía, miren, es que nadie puede, el sistema está diseñado para que nadie saque ni mayoría simple. Puchica, va. Y fue 56, va. Entonces, es decir, vamos, entienda, la gente, con el permiso, está encachimbada con los políticos y necesita sangre, que la sangre corra ahí en el circo romano. Necesita que el emperador baje el dedo y suelte los leones. Eso es lo que la gente está pidiendo. ¿Por qué? Porque tuvieron 30 años. Arena nos dijo que dolarizando, que privatizando, íbamos a salir. Yo me acuerdo, si yo tenía 18, 19 años cuando se privatizaron las pensiones, ¿qué me dijeron a mí? Cuando me pasé a la AFP, porque yo era obligación que me pasara, te vamos a dar el 80% de tu salario, me dijeron la señorita que me estaba ahí afiliando. De verdad iba a ser así, y como vas a ir ganando más, bueno, pues como es obligación, pues ¿qué puedo hacer? ¿Qué me es la realidad ahorita que ya estoy para jubilarme? Que me van a dar $300. Si le va bien a uno. Si me va bien. Bueno. Entonces, es decir, esas cosas, ¿qué nos dijeron con la dolarización? Que íbamos a hacer el Hong Kong de Centroamérica. Entonces, nos han dado paja, pues. Y el FMLN, cuando gana, incluso el lema, la esperanza, fue precisamente eso, que esperábamos que la izquierda corrigiera y nos quedamos esperando esos errores. Los errores que han sido económicos, la gran deuda social. Y a veces yo escucho a Mauricio Funes decir, es que miren, hicimos esto, dimos los $50 a la gente, hicimos aquí. Sí, pero eso no resuelve el problema del país. O sea, el salvadoreño más que le des pisto, quisiera hallar un trabajo. Quisiera poder, los que tienen emprendedurismo, poder hallar un crédito para... Que los dejen trabajar. O un crédito para empezar tu negocio. Entonces, esa es una cuestión, un anhelo que tiene este país desde hace mucho tiempo. Y que como aquí no se logra, ¿qué hacen muchos? Se van. Pero lo que pasa es que al emprender algo, miren, lo que pasa es que se golpea al de arriba. Caballeros, damas, caballeros, vamos a irnos a la pausa. Miren, nos queda todavía una parte que creo es esencial. Y no vamos a dejar de insistir en esto. El éxito, bueno, está bien el tema de ir de frente, de choque. Hay que ir a recuperar territorios, hay que neutralizarlos, pero ¿de qué depende, de qué va a depender que exista en el tiempo y en el espacio un éxito? Ajá. Quiero decir una cosa, las veces que he hablado con el presidente de la República, antes cuando era candidato, él está claro y consciente de esa gran esperanza que tiene la gente con su gobierno. Muy bien. Y sabe también que si no se cumplen muchas expectativas de la gente, la condena al final también va a ser grave para él. Sí, le van a pasar. Muy bien. Entonces, o lo hace o no lo hace. Pues. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta parte que es muy importante. Por favor, dejen su like, su comentario y ya regresamos con el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Bueno, en la conclusión empiezo. ¿Por qué? Porque es bien económico. No, estábamos don Carlos y yo. Sí, no, pero la verdad es que, miren, en esta etapa, analizar en propuestas de cada uno de ustedes cómo se puede definir. Claro está, no sabemos cuánto vaya a durar esta etapa de choque, de recuperación, de neutralización, pero tendría que venir una etapa en la que, porque como esto era una economía criminal, Carlos, era una economía criminal que se había instaurado, entonces las opciones entonces, ¿cómo se le va a dar opciones a la gente para que pueda ya ver que esto ya no es futuro, ¿verdad? Bueno, primero hay que mantener a los que son malacates, hay que mantenerlos adentro por los años que haga falta, ¿verdad? Que ha sido siempre el problema del pasado, que la policía capturaba y más tardaba en capturarlos que los jueces en sacarlos. Primera condición, ¿verdad? La segunda condición es que esta gente que vivía esa economía criminal aprenda a trabajar como lo hace toda la gente a los que ellos extorsionan. Entonces, luego habrá que buscar las políticas públicas que, como decía Marvin, faciliten a la gente que tiene espíritu emprendedor, políticas crediticias, en fin, otros tipos de políticas de apoyo para que la gente vaya
pero el salvadoreño son emprendedores, ¿verdad? Yo he escuchado que ya hay varios negocios que se están levantando, aprovechando estos días que los otros han estado cerrados. Yo quisiera que usted, que es economista, porque ayer teníamos un debate interesante con Tania sobre que yo soy de los que hay que poner a trabajar a esos 60,000 presos que hay ahí, pues. Sí, que devenguen, que se ganen la comida. Que están ahí. Y yo planteaba algo más, decía, y aquí también tu opinión, porque Tania decía que no, ¿verdad? Que no era correcto porque había como una especie de la gente que está buscando trabajo afuera y cómo haces con la gente esta, porque el salario que ganen estos de lo que hagan adentro, ¿y qué le van a pagar, pues? es que deberían de generar para sus familias, porque acuérdate que tienen hijos y tienen familia a la extorsión. Y para que no se sigan dedicando a esas familias a la extorsión. Es decir, sí, tiene Bueno, mucha lógica. No es una mala idea de tu lógica. No es mala idea. Porque acordate que es que hay una cosa también que es real. Un niño que el Estado le ha agarrado al papá, lo ha metido preso, crece con resentimiento contra el Estado, porque le ha quitado al papá. Y estás condenando al niño, que el niño es inocente. A que sea más propenso en el entorno. Pero ¿qué preferirías tú? ¿Que no se rompa el ciclo de un papá marero y que termine el niño marero también? No, a lo que me refiero Entonces, que hay que ponerlo a trabajar al preso para que mantenga al niño. Y lo que gane. Claro, para que el niño no tenga que verse. Se lo traslada a las familias, pues a los hijos. Muy bien. Betty. Para que el niño no tenga que verse en la misma situación que se vio al papá. Ahora, la seguridad es la columna vertebral de un país. Si tenemos seguridad, tenemos acceso a otras cosas como la educación, como la salud, etcétera, ¿verdad? Desarrollarnos. Exacto. Pero también ahorita tenemos la oportunidad de que la sanción a la pertenencia de las pandillas se aumentó. Entonces, esos 16 años que ahora van a ser, porque la mayoría los van a condenar por eso. Y también hay que agregarle que la mayoría de esa gente que pertenece a una pandilla ya asesinó también. Entonces, van a pasar varios años guardados ahí. Esto nos permite a nosotros recuperar esas comunidades, trabajar en la etapa de prevención. Tania decía ayer, a largo plazo. Yo no lo veo a largo plazo. O sea, yo siento que hay cosas que también se pueden trabajar a corto y mediano plazo, o sea, como la recuperación de las comunidades. Y yo insisto, esto no es un trabajo solo del gobierno, esto es un trabajo de todos. La misma población de esa comunidad tiene que también apoyar a su gente para salir adelante. Fíjense qué triste es. Cuando yo estuve en el Comité de Apoyo de la Policía Nacional Civil del Congo, solamente habían 2 carros patrullas y uno estaba arruinado. Anduvimos rogándole a un diputado para que nos ayudara a reparar esa patrulla. Y ayer yo veía las fotos del montón de carros que les decomisaron a los pandilleros, ¿verdad? O sea, qué increíble que todo este tiempo estaban mejor equipados los pandilleros que la misma policía, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todo eso, de qué manera vamos a usar esos recursos que se les han quitado a los pandilleros, a reutilizarlos para la misma policía e incluso para las otras instituciones. Tenemos hospitales que no tienen ambulancia. Ayer sin más se nos muere un niño allá en Chalchuapa porque, o sea, faltaba una ambulancia. Entonces, o sea, tenemos ahí lo que hemos decomisado, ocupémoslo en función de la sociedad. Yo creo de que vamos bien, pero también le hago el llamado a la oposición política a que hagan lo que dice Marvin, a que cambien ese discurso, siquiera por estrategia, porque ya no les funciona. O sea, oponerse a la seguridad de un país es oponerse incluso hasta a su misma seguridad, pues. Entonces, por ahí me quedaría y quiero aprovechar para hacer unos anuncios, Nathan. Decirles que el 26 de junio haremos una campaña de limpieza masiva en el lago Coatepec, que estamos ya organizándolo con Wichito 503 e invitamos a todos los que quieran unirse. O sea, no importa si son de allá, ¿verdad? Lo que importa es que cuidemos esa octava maravilla y empecemos a trabajar ya en función de proteger no solo el lago Coatepeque, sino que también los otros ríos y los otros lagos del país. Si seguimos maltratando nuestro medio ambiente, dentro de 10 años no vamos a tener ni agua. Eso por un lado. También el otro llamado es al Ministerio de Educación a que en el reglamento lo cambien, el reglamento interno para las escuelas y todo eso,
a que prohíban el reggaetón, porque hay bastantes quejas de padres de familia que las niñas bailando, las niñas de 5 años bailando esas canciones donde es un hombre acosando sexualmente a una mujer, ¿verdad? Eso yo creo que ya no lo debemos permitir. Lo otro es el llamado al procurador auxiliar de la Procuraduría de Santa Ana, específicamente en la unidad de Defensoría Penal, porque están los defensores públicos en condiciones bastante paupérrimas, hay bastantes goteras, se les están mojando los documentos y las computadoras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Así que le hemos hecho esta denuncia también en Twitter, ya nos respondió la PGR, esperamos pues que tomen cartas en el asunto. Nuestros defensores públicos no pueden estar en esas situaciones paupérrimas, o sea, respetemos también sus derechos laborales. ¿Puedo? Bueno, Misael. Sí. Sí, porque aquí estamos. Fíjense que voy a hacer el abordaje un tanto diferente. La policía no es que no tenga los medios, quisiera corregir en eso. Están mal utilizados los medios. La policía ha tenido desde 1998 una inyección en medios tecnológicos y motrices para combatir la delincuencia suficientes y han sido constantes. El problema es que en El Salvador, esos presidentes de 1998 para acá, que fue terminando el doctor Calderón Sol, luego Paco Flores, luego el señor Tony Saca, creo que fue el otro, después, resulta ser de que su política era mejor comprar en vez de reparar. Entonces empezaron a llenarse de patrullas arruinados y que no se renovaban, que no se reparaban. Eso todavía se ha mantenido mucho tiempo y creo que no es para nada provechoso para El Salvador. Acá en El Salvador yo quiero lanzar la pregunta siguiente. Si ustedes se dan cuenta, el número del patrulla tiene un correlativo y ahora anda por los 4,500, 800. Eso implica que son más de 2,000 carros que se ha comprado desde que se inició la policía. Eso quiere decir que con solo que hubiesen de esos 1,000 carros antes de estos, que se hubiesen mantenido 300 carros desde el 98 para acá, que tendrían 24 años bien mantenidos, pudieran tener carros antiguos trabajando en lugares en donde se trabaja poco. Y mejor capacidad de respuesta. Como lo que son sistemas de los pueblos, de los cantones, etcétera. Luego otra situación es que nos estamos queriendo siempre poner a la moda y eso implica mala inversión para mantener una institución o una corporación de gendarmería como nuestro país, como la policía. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los recursos que se tienen no se reciclan, no se mantienen. A las armas, por ejemplo, y cada quien hizo su negocio y cada quien hizo sus propuestas. Ejemplo, en la policía se utilizó la marca Taurus, que es un arma brasileña que imita todo lo que es Smith & Wesson y Beretta, de muy buena calidad, pero cuando alguien dijo, no, queremos comprar la marca original, se lanzó porque hubo personas en nuestro país que tenían importaciones de armas y ellos propusieron armas y daban lo que es bien conocido, la famosa mordida. Entonces, eso es para los bolsillos de los que ya se fueron. Hay un director que ya falleció y por eso no voy a dar el nombre, que por ejemplo, yo una vez estaba en un polígono y se me acercó y me dijo, mira, me dijo, esta es la Tanfoglio, que es la que tenemos que traer, que no sé qué. Mira cómo agrupan. No, las armas no agrupan ellas, son los seres humanos los que disparan. Entonces, todo eso se aplica a esto. Otra fue, por ejemplo, los uniformes. Eso del uniforme que ustedes ven no es antojadizo. Esa tela se llama dominicana. La dominicana real es una tela que respira, como esta camisa que anda ahora nuestro amigo Natán, de ese tipo de tela. Pero cuando la trajeron para acá, hubo alguien del FMLN que le dijo, las podemos hacer en los talleres de nosotros. Y cuando dijeron eso, todo el mundo pensó que iba a ser la misma tela. No, hicieron una tontera imitada porque la plata extra fue para esa persona. Entonces, ¿qué quiero llegar a esto? Que no es solamente la propuesta de cómo voy a ir a hacer esto o la tecnología, es cómo vamos a reinvertir las cosas reales, porque
hay tanto egoísmo en los mandos de nuestro país, llámese policía, llámese ministerios, Todos. etcétera, en donde si a mí no se me ocurrió la idea, la destruyo, la robo o traigo la estupidez. Y voy a traer la estupidez más grande que vi ayer. Vimos un señor que dice que es licenciado en sociología gritar afuera de la policía y andaba descalzo El que se rompió la camisa. y rompió su camisa y hasta dijo que lo iban a ¿cómo se llama? A meter preso. Le gritó a un señor comisionado que yo lo conozco y le dijo que él no era abogado y que le demostrara a él el título y que no sé qué, y le gritó. Ese tipo de persona lo que está haciendo es la parte negativa, porque dijo, yo necesito seguir trabajando. Yo tengo más de 60 años y debo esto, debo lo otro, etcétera. Y yo me puse a pensar, bueno, quiere decir que yo, que tengo 55, no puedo aspirar a descansar y tener un retiro digno. Yo, ese es ejemplo, porque yo no trabajo para ninguna empresa. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que aquí es la obligación que cada quien se muera en los trabajos del gobierno y que no se va a preparar jamás en lo que es su pensión. Y eso es negativo, porque no es cierto que tengamos la obligación de tener gente fósil en las instituciones. Es que ahí entramos a un problema social bien complicado. Solo un detallito para darte la palabra, Marvin. Se interrumpió la primera parte de la transmisión en el canal de YouTube, pero ya está la segunda parte. Ahorita, por favor, conéctense porque ya activamos la segunda parte. Así es que las disculpas del caso, un bajón de internet. Se interrumpió la primera. Está ahí, la aplicación la suelta hasta 4 o 5 horas después. Entonces, aunque se esté transmitiendo en vivo, lo cierto es que ya está interrumpida y la suelta, la aplicación la suelta hasta 4 horas después. Ahorita ya estamos en la segunda parte. Busquen el otro video en vivo, por favor, para que se conecten porque viene la parte del análisis de las encuestas, ¿verdad? Y esto se va a poner muy interesante. Perdón, solo cierro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esto hacemos y empezamos a darle el valor indebido a ese tipo de personas, es lo que yo he venido sosteniendo, que son las personas que están dándole temas oscuros para envenenar a salvadoreños. Y eso no puede ser. En el país no lo debemos de permitir. Usted, Misael, que ahí hay que ver eso un poco con pinzas porque tiene mucho que ver el sistema económico que tenemos. Fíjate que, por ejemplo, en los países escandinavos no hay estabilidad laboral, pero es interesante cómo hayas trabajo a los 18, a los 30, a los 60, a los 40, a los 50. Entonces hay que no sé si Carlos ahí podría explicarme esto, que yo nunca lo he podido entender. Carlos, ¿por qué aquí, por ejemplo, si tienes 18 te piden experiencia para trabajar? Es bien complicado que a los 18 tengas experiencia. Y también te topas que de los 35 en adelante tampoco te quieren contratar. Entonces, es decir, es complicado entonces, por eso la gente cuando haya un trabajo no lo quiere dejar en el Estado, no lo quiere soltar. No lo quiere soltar porque de algo tiene que comer. Y se pensiona gente, pues, y sigue trabajando. También, y vamos al otro, o sea, y cuando te vas a enterar lo que te va a tocar una pensión, te llegas a enterar uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo en nuestros países es que te enteras que es mentira. Que si estudias, que si te preparas, que si sacas maestría, que sacas doctorado, es que no te sirve de nada. No, pero mira, es prudente que Carlos... No hay meritocracia, digamos, por decir Carlos, eso. ¿y cómo se puede ir corrigiendo eso? ¿Y por qué es eso? Ya, ¿Y por qué te da risa? Antropológicamente, pues sí, porque... Bueno, esto como casi todos los graves problemas que tenemos es un tema estructural, ¿verdad? Somos países, no solo El Salvador, sino en general los países en desarrollo con una sobreoferta de mano de obra poco calificada. En el caso particular de El Salvador, además una economía que ha venido creciendo a tasas muy bajas, entonces no se generan empleos. Necesitamos cada año más o menos como 60,000 empleos nuevos para que las nuevas cohortes de jóvenes que cumplen 18, que traían al mercado y estamos generando 6,000 empleos, o sea, la décima parte. Y luego los salarios son malos, ¿verdad? Entonces es comprensible que la gente que llega a la edad de jubilación, que en un país, digamos, normal se jubilaría, quiera seguir trabajando porque la pensión que le va a tocar es una pensión de hambre, ¿verdad? Pero ahí es donde es lo que yo digo. Pues el señor tiene razón. El señor que tú me sabes, de alguna manera tiene razón. Sí, pero aquí es donde yo digo que es donde yo sigo insistiendo el egoísmo, porque si yo me aferro a una situación, solo estoy viendo a mí y no he visto más allá. Sí, cuando tú tenés 35 años y te podés sentar porque ya tenés madurez,
puedes decir qué me espera más adelante y cómo voy a responder. Esas agrupaciones, y yo no estoy haciendo Pero propaganda, eso no si soy, fuera británico no, o holandés, se lo el voy a, salvadoreño primero hace y después sí, piensa. pero eso es lo que quiero traer ahorita a Y colación capaz para que el darle señor de 60 años tiene un niño de 2 años. lo ¿verdad? más seguro. Pero lo que quiero traer es lo siguiente, y esto no es defendiendo al gobierno, yo no soy, porque hoy a mí, a mí no me han gritado, pero me han retirado las supuestas amistades de un montón de gente y no me importa, yo con 2 personas y ustedes estoy feliz. El que es amigo, Entonces, el que es amigo no te va a dejar por Y entonces, mira, ideológica o y política, verdaderamente opiniones. hablando coloquial, y qué turbio que se pierda una amistad por por una Pero esa es la tontera. inmadurez de la por, otra por persona, no temas la de uno. ideológicos, Ajá. políticos, Pero ideológicos. Entonces no te valoraron. exactamente a eso voy. Ese es el miedo, porque exactamente están viendo que la juventud que ha tomado las fuerzas políticas en nuestro país y del gobierno ha reaccionado diferente. Es el que va a enseñar y es el compromiso de este gobierno. A eso voy, que ahora que nosotros estamos viendo de diferentes ideologías, aquí el doctor Carlos que estuvo con el frente, tú que no votaste por el presidente, tú que estás con nuevas ideas, yo que no he sido de esa línea, he sido más de línea media. Es decir, estamos viendo los cambios sustanciales. Ese es el temor de la oposición y eso es lo que está reflejado en las encuestas y ahí hago el enlace, porque ese es el temor de la oposición. Entonces, la cantaleta del mismo, si ni siquiera cambian los himnos, himnos, Ni quieren cambiarlo, himnos los que, nuevos. que te ponen en contra y de odio de salvadoreños, que aquí el salvadoreño que odia al otro es de hijo de tantas y te voy a matar. Entonces, eso es lo que se debe cambiar y ese temor no cambia en su discurso cuando están atacando porque es la línea que tienen para el bolsillo de ellos, no para el salvadoreño. Nosotros debemos todos ahora acuerpar a los jóvenes que están trabajando por nosotros. Ahí decían, es que no tenemos calidad del ministro, mira cómo se viste, mira cómo se peina. Por Dios santo, si somos salvadoreños. Aquí lo que pasa es que les gusta ver gente alta, blanca, rubia, que tienen gustos raros, que esto y lo otro, y que se graduaron en no sé dónde y aquí, a chiste, y que no podemos tener nosotros la misma capacidad que en otro país. Pues si es que antes de que existiera Harvard, antes de que existiera la Sorbona, antes de que existiera Grecia con la democracia, hubo alguien que pensó y en ese se confió. Eso es lo que necesitamos. La anécdota más grande, Calígula era de las personas más degeneradas, pero él lo que quería era mantener su jolgorio, como decían en el pueblo, todos los días. Y lo que hizo fue llenarse de gente inteligente, generales que combatían, que conquistaban, de gente inteligente. Llegaron a tener, por ejemplo, el barco más grande del mundo de la época, que lo compararon en el tamaño con creo que es el Kennedy o el Reagan, comparado en tamaño y en capacidad. ¿Pero por qué? Porque él dijo, chiste, yo quiero estar bien, entonces todos vamos a estar bien, pero esto para que no me reclamen. Hombre, imitemos, pero aquí lo que sucede es que como mi bolsillo se llena, yo le pago poco a me defiendo contra y esa es la situación, ese es el temor y eso las encuestas le están diciendo ahorita. Quiero agregar un dato, perdón, sí, dale, yo quiero agregar un dato. Fíjense que una de las ganancias que también se están viendo y se van a ver mejor con esto del régimen de excepción es que hay una estigmatización de los jóvenes de que no les dan empleo por el simple hecho de vivir en un lugar o en una zona caliente. Y qué triste que un joven que tal vez tenga toda la capacidad, todo el deseo, buenas notas y todo, llegue a una empresa y no le den el trabajo porque vive en esa zona caliente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos cambios? Pues, ¿cuál es el reto del gobierno? Hacer que esas zonas que estaban estigmatizadas sean unas zonas mejores. Les voy a medio contar la experiencia rapidito en unos cerritos allá en Guayaquil. No sé si conocen la historia de estos cerritos allá en Guayaquil, donde estaban infectados de delincuentes y la USAID instaló unos proyectos que se llamaban Por Mi Barrio, que aquí se le llamaban centros de alcance, porque la USAID intentó aquí también trabajarlos en algunos lugares, pero no se pudo por las cabezas malas que
de políticos a veces que no dejan que esos proyectos caminen, pero allá en Guayaquil se logró llevar esos cerritos a una situación de seguridad donde ahora son los lugares que más visitan los turistas en Guayaquil. Entonces, el reto también para el gobierno es que los lugares que están estigmatizados aquí como zonas calientes y que allí solo viven delincuentes, como Soyapango, por ejemplo, ¿verdad? Que esos lugares ya no vean a la gente como que todos son delincuentes. Sí. Porque hasta en el empleo, también Bueno, son rechazados miren, los muchachos. Gracias, Betty. Y esto nos lleva al otro tema que traíamos para el análisis semanal, porque es lo que ha acaparado la atención mediática durante la semana, el análisis de las encuestas. Mira, en general, la UCA con su vicerrector Serrano, el vicerrector de proyección social, dijo, bueno, la gente está en su gran mayoría de acuerdo con el régimen, pero había una lámina que no se presentó o no se hizo como, no se le dio como mucha importancia o inclusive no se hizo pública en el momento de la exposición, fíjate, y está en uno de los boletines. Si lo quieren ver, vayan a buscarlo a la cuenta de el UDOP o de la UCA, fíjate. ¿Cree que la suspensión de los derechos y garantías constitucionales contemplados en el régimen de excepción ha sido útil para reducir la delincuencia en el país? 89.2% sí, 9.2% no, y no sabe 1.6%. O sea, la contundencia que te indica esto es, y me voy a quedar con esta porque quiero pasar la disruptiva. Pero un dato con lo de la UCA también. Se parte a casi la mitad de la población, que lo hemos dicho aquí, cuando se capture a gente inocente arbitrariamente, ¿verdad? Y que se les meta preso a gente inocente. Eso yo siempre estoy pendiente de decirlo cuando tocamos el tema de estado de excepción, porque estoy a favor. Y es que hay que decirlo. Pero también hay que hablar de los casos en que se detenga gente de manera injusta, porque mucha gente se me acerca y me mire, está bien lo que están haciendo, pero fíjese que se ha llevado gente inocente también. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Entonces yo insisto que hay que luchar. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué inocente? Como el que estudiaba allá en Soyapango. No, inocente. O sea, vaya, pero también, pero ¿está funcionando el sistema o no? Te pregunto, porque por ejemplo, se ha dejado en libertad gente que... Los casos que la fiscalía ha logrado, ¿verdad?, meter a los tribunales son como 23,000, según la cifra que yo... Más o menos, sí. 23,000, y se han capturado 35,000. Casi 36 ya. 36. Entonces, te fijas, vea. Pero es que mira, por el tiempo. Esto solo por lógica, lo voy a decir rapidito, que es un dato que me pasaron esta semana. Miren, el lunes hubo una audiencia en Santa Ana donde el paquete eran más de 500 pandilleros, un solo defensor. La audiencia duró 9 horas. Decime, ¿cómo diablos ibas a individualizar cada caso? Si eran 500 en 9 horas, un solo defensor. Entonces, hay que hacerlo. Sí. Correcto, ese es mi punto. Hay que hacerlo, mira, porque no podés darte el lujo de llevar a ningún inocente. Perdóname. Tú decís, hay que individualizar cada caso. Es que así es la ley. Es que así es. Claro, así es la ley, pero si el régimen te está diciendo que si estás tatuado, si tenés marcas. Pero y no les hacen las inspecciones corporales inmediatamente, entonces, pues. O sea, yo pienso que también, usando la lógica, pues no vas a perder tiempo en eso, sabes que se van a quedar. Pero más de alguno hay siempre. Pero hay tatuajes, reconocerás que hay tatuajes de pandilla y tatuajes artísticos. Definitivamente, pero por Dios, Ahora, el punto es que debes de evitar ese margen de error, es que ni siquiera lo debemos de tener. Debes de evitar llevar a un inocente porque, o sea, corre el riesgo hasta que lo maten. Perfecto, pero pienso yo de que si hay en ese grupo 5, por ponerte un ejemplo, de que verdaderamente existen las pruebas, los atestados, hay que darle, pues no, espérame, hay algo que tiene el juez que se llama convicción íntima. Sana crítica. Y sana crítica. Entonces, si el juez lo ve que habla como un pato, camina como el problema es que no lo ven más. Espérate, es que yo digo al contrario, o sea, si hay en ese grupo de 500, hay 10, pues que en realidad puede existir la duda de que son miembros de estos grupos, pues te enfocas en esos. Yo creo que ahí el papel. Me acaba de pasar un dato. Que no lo llevan a las audiencias. ¿Cómo van a llevar a 500 al? No lo ve el juez. Pero hay un dato bien importante. La policía es la encargada
de investigar bien y de que ese que se va a llevar y que ese que se va a llevar sí sea Bueno, el que no, debe de ¿me ser. permiten? Vamos. Miren, aquí tenemos que verlo de dos puntos de vista. Está el punto de vista legal y el punto de vista técnico. Cuando los policías con la Fuerza Armada andan en la calle, ellos tienen unos minutos para hacer evaluaciones. Porque cuando ellos mandan alto, como preventivamente lo hacen, tienen varias cosas que deben de atender en la triangulación del abordaje. Una es su propia seguridad, que es la primera. La segunda es la seguridad del entorno. La tercera es la seguridad del que está siendo registrado y hasta cuarto es que lo van a registrar. Por ahí empecemos. Segundo, cuando ese es como el protocolo de la primera, apenas de la primera, del abordaje, apenas de la primera. Y esto es cuando tenemos un policía que está con las 8 horas de trabajo normales, etcétera. Estamos en régimen de... cansado. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Y eso es lo que yo he sostenido contigo y le hemos discutido. Que tenía que haberse llegado a 27,000, decíamos, por el porcentaje que la misma gobierno manejaba. Y lo otro que se está capturando, llevarlo despacio, porque eso era engarzarlo con las investigaciones, que es lo que ahora Marvin y Betty están diciendo, pero no se ha hecho así, sino que se está siguiendo con el impacto. Y está bien, si ese es el proyecto y se está dando resultados, está bien, pero ahí es donde viene ya la falta de atención a las personas que están llevándose de encuentro. Ahora, fíjense bien, a mí me gusta una lógica y eso lo he planteado en unas conferencias que estoy dando internacionalmente ahora. El único marero perdonado por la Mara, y esto con el debido respeto a los oyentes, es el marero muerto, porque las maras perdonan solamente que lo maten. El marero que está vivo y se salió de la mara todavía trabaja para la mara o está al llamado de ellos, y con el debido respeto, el que se salió en los penitenciarios, el que anda afuera y que dicen yo ya no estoy con ellos, estoy en una iglesia. Imagínate, lo capturan. Ese ya debe muerto, porque para ingresar tuvo que matar. Correcto. ¿Ya? Entonces, si lo perdonaron y no lo han matado y no le han violado a la esposa, ni lo han violado a él, ni le han violado a una hija, porque son los castigos, es porque simple y sencillamente está el llamado. Entonces, no nos estemos dando tonteras. Sí. Ahora, el inocente que está cayendo en los lugares, hombre, miren, decía una señora, es que mi hijo iba saliendo, dice, de la casa a trabajar y mi hijo se le olvidó el DUI, dice, y cuando salió el policía le dijo, y él le dijo, voy a ir a traer mi DUI y se fue. Posiblemente ahí hay un error, etcétera, etcétera. Pero para eso es lo que les dije al principio del programa. Ya tenemos la oportunidad que ahora el gobierno va a tomar diferente y va a poner lo que yo estoy sugiriendo de los comités de evaluación cuando lleguen. Por ejemplo, supongamos que estuviéramos nosotros y que lo fuéramos psicólogos criminales, antropólogos y criminólogos reales y llevan el grupo de detenidos, ¿de acuerdo? Y venimos y nosotros sí tenemos la calma de poder hacer ese abordaje. Y en nuestra subdelegación solo van a llevar 40 en el día. Quiere decir que más o menos son a 5 por hora que podemos estar nosotros investigando. Nosotros sí podemos dar esa evaluación, pero el policía tiene que irse cuidando de que no vaya a ser que lo ataquen los que se lo quieran quitar. Buen punto. Ese es el punto. Entonces, tenemos que ahorita, y es lo que hemos hablado contigo, Natán, que este es el momento de hacer esa revisión para empezar a evitar esa situación. Muy bien. Ya para cerrar, porque quiero pasar a la disruptiva rápido, porque nos quedan 10 minutos. Misael ha explicado, por ejemplo, algo que debe de entender la gente que critica, que te he dicho algo bien importante, es como la lógica interna de las pandillas. O sea, es posible, lo que te digo, mire, ya no estoy, pero como no sabemos cómo funciona esa dinámica adentro, así es posible que sí estés, lo que pasa es que no estás de alta, pero sí estás en reserva, ¿no? Así es, así es fácil, es una reserva, sí. Exactamente. Mira, 84.4 de la muestra nacional aprueba el régimen de excepción según la UCA. O sea, es contundente, Carlos. Y es la UCA, la opositora, ¿cómo supuestamente. lo interpretas? Bueno, eso muestra por una parte que a pesar de que se visualizan como opositoras, son todavía instituciones objetivas que respetan la opinión de los... Si realmente estuvieran en una actitud ideologizada contra el gobierno, manipularían la encuesta, maquillarían o no la publicarían, si ven los resultados adversos. Entonces yo creo que hay un respeto ahí a los datos que da la realidad.
que creo que es importante tomarlo en cuenta para cuando los números no sean esos, si es que en algún momento no lo van a hacer. Pero yo creo que definitivamente el gobierno se está notando, si esto realmente lleva a erradicar a las pandillas, yo creo que hasta el momento va en la dirección esa, yo creo que este va a ser el mayor hit de este gobierno y el mayor hit que cualquier gobierno se haya notado en los últimos 7 gobiernos, creo yo. Sí. Y creo que esta experiencia puede ser un referente para otros países vecinos que están en una situación similar. En la escala de 0 a 10, ¿qué nota le pondría al presidente Nayib Bukele al llegar a los 3 años de gobierno, donde 0 es malo y 10 es excelente? 8.34 tiene el presidente. Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia. Pero mira, nos vamos a mover porque igual, ¿verdad? Aquí vamos viendo el tema de liderazgos políticos, o sea, vamos a pasar al tema de analizar lo que decía. Bueno, no se comprende por qué tomar la decisión política de ir en contra de lo que le beneficia a la gente y las implicaciones que eso tiene. Es correcto. Son suicidios políticos. Bueno, aquí está claro, fíjate, a continuación de una serie de nombres que son, que son nombres, dice, fíjate, espérame, lo voy a buscar bien. Sí, es esta. Esa es disruptiva. Sí, esta es disruptiva, pero espérame, es que estoy buscando donde esta es, mira. Fíjate bien, a continuación, de las siguientes listas de nombres que voy a leerle, por favor, díganme para cada uno de ellos cómo valora su nivel de liderazgo, en una escala donde 1 es nada de liderazgo y 10 es mucho liderazgo. Félix Ulloa, 5.71, René Portillo Cuadra, 4.25, Mario Durán, 5.96, José María Tojeira, 4.50, Roberto Crit, 4.39, Ricardo Poma, 4.46, Elías Antonio Saca, 2.95, Fabricio Altamirano, 3.69, Pastor Mario Vega, 4.12, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, 4.98, Oscar Ortiz, 3.90 y Nayib Bukele, 8.37. Bastante, ¿verdad? O sea, ni siquiera tiene comparación. Yo lo decía ayer. Es que él no tiene competencia. No, pero vamos, pero momento. Ajá. Vamos a quién se va a echar al Lomo, Arena y al FMLN. Ajá. ¿Quién? O sea, esta encuesta lo que refleja, perdón, les pregunto, esta encuesta refleja que no hay, o sea, que no tienen la campaña yo presidencial ya la perdió la oposición. Yo decía eso ayer, casualmente, de que la presidencia pues está ya prácticamente la oposición no tiene un candidato. Y eso es grave para la oposición porque no han podido recuperar. Bueno, primero la derecha, en 2009, ¿verdad? Pierden la presidencia, o sea, estamos hablando 20 años que la derecha no ha podido recomponerse en El Salvador, lo cual es ahistórico porque la derecha siempre había tenido la capacidad, lo vimos con Propatria, el PRUD, el PCN, Arena, o sea, habían tenido la capacidad de adaptarse, pero en esta vez han pasado 20 años. 13, hombre, 13, 2009 al 22, perdón, 13. Que para un tiempo, yo voy años luz. Ya está pensando en la Sí, siguiente elección. Años luz, perdón. Ya está terminando hasta la siguiente. Ya está pensando, Del cabal, 24, lo que dice Carlos, ya estás pensando en la elección. Ya van 20 años. Van a tener 20 años y no se recuperan, lo cual eso significa que la derecha, y que eso es lo que siempre leíamos, porque iba a ser una victoria en el 2019, que ganó allí la presidencia, es que se ven malos, hombre. Sí. O sea, es que cuando la gente dice, ¿y qué hubiera pasado si Arena hubiera estado en la pandemia? Primero, nos hacen ir a trabajar, ¿verdad? Porque aquí el país no hubiera parado la economía. Ahí se hubieran alineado con Ortega, ¿verdad? Todo aquí no se cierra nada. Y hubieran dado $300 a Arena. No hubieran dado nada porque... La población es de derecha. Sí, es conservadora. Ellos se auto... Exacto, es conservadora. El salvadoreño es conservador. Entonces, es interesante de ver que han encontrado quizás el punto medio en el presidente Bukele, de que el presidente Bukele no ha actuado como izquierda, también hay que decirlo. Pero tampoco es insensible frente a los problemas de la gente. Mira, entonces contar rápido, pero así resumido, la reunión que tuviste con algunos representantes de las familias pudientes que te pidieron una asesoría y qué les dijiste, pero rapidín. Un comentario que estaba pues... y eso es hace poquito. Le digo, miren, les tengo ya su candidato para que ustedes las élites recuperen el poder del país. Y había una pizarra donde estábamos, Enrique Álvarez Córdoba.
Entonces algunos se pusieron a reír, ¿verdad? Y me dice una, pero está muerto. Exacto, le digo, su candidato está muerto. Malo. Así empecé la charla, ¿va? Porque había que darle para que este baboso nos viene a regañar. De un solo se los dejaron. Entonces, que había que decirles que, y les explicaba por qué el corte, ¿verdad? Es que hasta que no parezca una derecha o una élite económica. Vamos a ver, el salvadoreño está en contra de que esté un rico en la presidencia. Es más, les gusta que sea un rico el que esté en la presidencia, porque consideran que sabe manejar el país, que está bien. Lo ven hasta bonito. Exacto, pero el problema es que son bien, quiero buscar la palabra que yo usé esa vez, es chupasangres, pues, me comprenden, son, ¿cómo se llama? Solo quieren como el asadón, para adentro, para adentro, para adentro. Individualistas. Y no ven que la gente vive en una miseria permanente y como que no les interesara. Carlos, la encuesta disruptiva sobre lo que no hay liderazgos y más consolidado de acuerdo a la postura que han adoptado con estas medidas que son bien populares y que tienen mucha aceptación de la gente, para ir despidiendo. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que la oposición, digamos, los partidos tradicionales han quedado totalmente descartados como alternativa. Muy bien. Yo creo de que hablamos contigo también y decíamos, yo utilicé en aquel entonces que han pavimentado la calle para que nuevas ideas vaya hacia adelante, pero más que todo que nuevas ideas, el presidente es el que va a liderar el timón y quien ponga él en las alcaldías, etcétera, tiene que ir con la misma visión porque la gente va a ver reflejado al presidente en cada uno de esos puestos. Betty. Yo creo de que el liderazgo del presidente es el más grande que tenemos y de esto logran su tajadita los diputados. Pero en el caso de los alcaldes sí creo que van a haber varias diferencias porque la población que votó por los alcaldes, los candidatos de Nuevas Ideas, lo hizo no por ellos, sino que lo hizo por apoyar al presidente, ¿verdad? Pero ahora, como ya vieron que en su mayoría han estado haciendo un mal trabajo, un mal papel, yo creo que en los municipios van a tener que llevar candidatos distintos porque los que hay ahorita han sido totalmente un fracaso y eso puede repercutir en que algunos diputados también no sean reelectos. Gracias, Carlos. Serán en 15 días.